Hola a todos mis queridos amigos de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose, ¿qué está pasando realmente con Can Yaman y Demet Özdemir? Prepárense porque vamos a desgranar esa sorprendente reacción, que ha puesto a todos a especular. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Y es que, seamos sinceros, la vida de nuestras estrellas favoritas siempre nos genera esa curiosidad insaciable, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de rumores, de relaciones, de posibles reconciliaciones o de esos giros inesperados que nos dejan con la cabeza dándonos vueltas. Y Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda alguna, una de esas parejas que han marcado un antes y un después en el corazón de muchísimos fans. Han protagonizado juntos una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, y su química en pantalla traspasó la ficción, alimentando un sinfín de sueños y esperanzas entre sus seguidores. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez se parece a un cuento de hadas perfecto, y su relación, que tuvo sus momentos de apogeo, también tuvo su punto y final, o al menos eso es lo que creíamos hasta ahora. Lo que ha sucedido recientemente ha sido, como decíamos, una auténtica bomba. Una reacción que nadie vio venir, un movimiento que ha desatado una ola de comentarios, análisis y, por supuesto, muchísima especulación. Vamos a ir paso a paso para entender qué es lo que ha prendido tanto la mecha de esta historia. Todo comenzó al parecer con una serie de publicaciones en redes sociales, esas plataformas que hoy en día son el principal canal de comunicación y, a menudo, de revelación de noticias en el mundo del espectáculo. Algo que Demet Özdemir compartió, un gesto, una palabra, una imagen, algo que por sí solo podría haber pasado desapercibido para el ojo no entrenado, pero que en el radar de los fans más atentos, de esos que siguen cada uno de sus pasos, se convirtió en una señal, en una pista. Y esa pista, queridos amigos, apuntaba directamente hacia Can Yaman. Los detalles exactos de lo que ocurrió son un poco confusos y varían según las fuentes, pero la esencia es la misma, un acercamiento, una mención, un comentario, algo que rompió el aparente silencio o la distancia que se había establecido entre ellos. Y la reacción de Can Yaman fue precisamente lo que ha causado tanto revuelo. No fue una indiferencia, no fue un silencio más. Fue una respuesta, un gesto, una acción que demostró que a pesar de lo que se pensaba, algo todavía estaba ahí. Imaginen la escena, los fans, que llevan tiempo esperando, deseando, soñando con una posible reconciliación o al menos con una buena relación entre ellos. De repente ven una pequeña grieta en esa pared de distancia que se había creado. Y esa grieta, alimentada por la esperanza, se convierte en un torrente de especulaciones. ¿Está esto significando una reconciliación? ¿Es un gesto de amistad? ¿Simplemente se encontraron casualmente? Las preguntas se multiplicaban y la comunidad de fans se dividió entre los optimistas que veían una luz de esperanza y los más escépticos que preferían esperar a tener confirmaciones más sólidas. Ahora hablemos de lo que significa esta sorprendente reacción, en el contexto de sus carreras y de su vida personal. Can Yaman y Demet Özdemir, como pareja, tuvieron un impacto mediático enorme. Su relación se siguió al minuto, sus salidas, sus viajes, sus apariciones públicas, todo era analizado y comentado. Cuando anunciaron su separación, muchos se sintieron decepcionados, como si una historia que les había cautivado llegara a un final abrupto. Y es natural que ante cualquier indicio de acercamiento, esa chispa de esperanza se reavive. Esta reacción de Can Yaman, sea lo que sea que signifique, nos demuestra algo importante sobre las relaciones humanas, incluso en el mundo del espectáculo. Las conexiones que se forjan, especialmente las que nacen de la intensidad de trabajar juntos en proyectos que mueven tantas emociones, no siempre se desvanecen por completo. Puede haber distancia, puede haber malentendidos, puede haber caminos que se separan, pero los lazos a veces perduran de formas inesperadas. Y es aquí donde debemos recalcar la palabra sorprendente. Porque para muchos la relación de Can y Demet había quedado en el pasado, en los recuerdos de lo que fue Erkencikus, la serie que los catapultó a la fama internacional. Se pensaba que habían seguido caminos muy distintos, que las diferencias que llevaron a su separación eran insalvables, o simplemente que el tiempo y la distancia habían hecho su trabajo. Pero esta reacción ha venido a poner en duda todas esas suposiciones. ¿Podría ser que sus caminos se hayan cruzado de nuevo de una manera significativa? ¿Hay una amistad que ha perdurado a pesar de todo?
Oh, y aquí es donde la imaginación de los fans vuela más alto. Estamos ante el preludio de un posible regreso, no solo como amigos, sino quizás en un sentido más romántico. Es fascinante observar cómo un simple gesto o una publicación puede generar tal caudal de información y de opiniones. Y es que las redes sociales, si bien son una herramienta fantástica para mantenernos conectados, también pueden ser un campo minado de interpretaciones. Lo que para unos es una simple coincidencia, para otros es una señal inequívoca. Y en el caso de Can y Demet, la expectación es tan alta que cualquier pequeño indicio se magnifica. Además, es importante recordar el contexto de sus carreras actuales. Ambos están en la cima de su éxito con proyectos ambiciosos en marcha y una legión de seguidores leales. Cualquier noticia sobre ellos, por pequeña que sea, tiene un impacto considerable. Y si esa noticia involucra un posible acercamiento entre ellos, el interés se dispara exponencialmente. Ahora bien, ¿qué hay de la reacción de los fans? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hemos visto una división clara. Por un lado, están los que celebran este acercamiento viéndolo como una señal positiva, una posible reconciliación que les devuelva la ilusión de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en futuros proyectos. Estos fans, con su energía y su optimismo, son los que más amplifican la noticia, compartiéndola y comentándola en todas las plataformas. Por otro lado, están aquellos que, quizás por cautela, o por haber seguido de cerca los detalles de su separación, prefieren mantener una actitud más reservada. No niegan la posibilidad, pero tampoco se lanzan a celebraciones anticipadas. Argumentan que es necesario esperar a tener confirmaciones oficiales o a que la situación se aclare más. Y es una postura completamente válida, porque en el mundo del entretenimiento, los rumores van y vienen, y no siempre se corresponden con la realidad. Y luego, claro está, están los que simplemente disfrutan del espectáculo. Los que observan desde la barrera analizando las reacciones, las especulaciones, la dinámica entre los fans, y encontrando en todo esto un entretenimiento más. Es un fenómeno social fascinante de observar. Pero más allá de la especulación romántica, esta sorprendente reacción también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo de la fama. La presión mediática, la constante exposición, la dificultad de mantener una vida privada, todo esto puede ser abrumador. Y a veces la distancia, incluso si es un proceso doloroso, es necesaria para poder reconectar consigo mismo y con el camino que uno quiere seguir. Y si esta reacción de Can Yaman, o lo que sea que haya ocurrido, ha sido un paso hacia una mejor relación, incluso si solo es a nivel de amistad, puede ser algo positivo para ambos. Poder mantener una conexión respetuosa con personas importantes en tu pasado, con las que compartiste experiencias significativas, es algo valioso. Hemos visto cómo este evento ha generado ríos de tinta digital, y es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir tiene todos los ingredientes para captar la atención: dos protagonistas carismáticos, una serie de éxito que los unió, una relación que cautivó a millones y ahora, un giro inesperado que reaviva la curiosidad. La verdad es que hasta que ellos mismos decidan compartir más detalles o dar alguna declaración oficial, todo lo que tenemos son interpretaciones, suposiciones y muchísima esperanza por parte de sus seguidores. Pero lo que es innegable es que el vínculo entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de gran interés para el público. Y esta reciente sorprendente reacción ha puesto, una vez más, sus nombres en lo más alto de las tendencias. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la vida y el mundo del espectáculo siempre nos reservan sorpresas. Que las relaciones humanas son complejas y no siempre siguen un guión preestablecido. Y que aunque a veces preferiríamos tener respuestas claras, la incertidumbre y la especulación también forman parte de la dinámica que nos mantiene enganchados a las historias de nuestras celebridades favoritas. En resumen, hemos hablado de la reciente sorprendente reacción, que ha involucrado a Can Yaman y Demet Özdemir, un evento que ha desatado una ola de especulaciones entre sus fans. Hemos analizado cómo esta reacción ha reavivado la esperanza de muchos y ha generado diferentes interpretaciones, desde una posible reconciliación hasta una amistad renovada. Y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama y el poder de las redes sociales para magnificar estos eventos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer desgranar este tema con tanta intriga junto a ustedes. Ahora, la pregunta es para ustedes: ¿qué opinan de esta situación? ¿Creen que hay algo más detrás de esta reacción?
Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta que nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes creen que les podría interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo que subamos. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.